tema van a ser biopolímeros, ¿sale? Como vimos en los dos temas anteriores, estos dos temas, vemos primero metales, como les dije, tiene aplicaciones en sistemas ortopédicos, básicamente todo aquello que requiera soporte de carga, al igual que cerámicos. La desventaja, su fragilidad. Su desventaja, que no se le pega nada, es muy liso, ¿vale? Pero en cambio, los polímeros tienen una mucha mayor versatilidad. Chequen el tamaño de la pequeña lista de cada uno de ellos. Eso quiere decir que los polímeros son mucho más aplicables en casi cualquier cosa de biomateriales que de cerámicos y metálicos. Anteriormente, hace muchos años, se creía que los polímeros solamente se utilizaban en cosas muy específicas, lentes de contacto, alguno que otro dispositivo, cosas por el estilo. Pero después se empezó a ver que requeríamos de mucho más a los polímeros en esta ciencia de biomateriales. Y como ven o como podrán leer en esta parte de la diapositiva, bueno, tiene muchas aplicaciones comparadas con los metales o con los cerámicos. Y al tener muchas aplicaciones, pueden regresar a ver la diapositiva anterior, la presentación anterior, y en la presentación anterior podrán ver que el dibujo nada más era el esqueleto del humano, ¿no? Pero ahora nosotros tenemos muchísimas más aplicaciones, ¿no? Podemos reparar corazones, podemos reparar tráquea, podemos reparar dedos rotos, podemos reparar vasos sanguíneos. Tenemos muchísimas más aplicaciones que los metales o que los cerámicos, aunque los metales y los cerámicos siempre podemos tener algunas aplicaciones de este tipo. Por ejemplo, recuerden el tántalo o alguna de los fosfatos de calcio. Entonces con ellos podemos generar estructuras similares a los polímeros, ¿sale? Para ello entonces necesitamos conocer bien qué es un polímero. Entonces nos vamos a tener que referir a la definición etimológica de un polímero, que es muchas unidades monoméricas. Una unidad monomérica es la unidad básica en la que uno tiene su material, ¿sale? Y van a ser muchas cadenas. ¿Cuántos? Muchas, ¿no? Pueden ser 1, 2, 3, 4, las que necesitemos, pero todas estas siempre van a tener que tener una unidad monomérica, ¿sale? Ahora sí, van a tener que ir a revisar sus conceptos de ciencia de materiales, en donde nosotros podemos estar viendo cuáles son, cómo son, cuáles son las categorías, cómo son los polímeros, qué tipo de polímeros existen, para poder entender lo siguiente. Lo siguiente implica que nosotros debamos de tener estas unidades repetitivas, ¿vale? Estas unidades repetitivas y sus monómeros. Eso implica que cada uno de ellos nos va a estar ayudando a tener diferentes aplicaciones. Estas aplicaciones siempre dependen de cada una de estas unidades repetitivas y sobre todo de la naturaleza de ellas, porque existe algunos que por su misma naturaleza no nos van a permitir generar algunos materiales para implantes o para ser utilizados como biomateriales de contacto. Y esto siempre va a depender de la naturaleza del material. Es por ello que nosotros debemos de tomar muy bien en cuenta, cuál es nuestro monómero y cuál va a ser nuestra unidad repetitiva. Si alcanzan a ver, existen algunos anillos aromáticos dentro de ellos, o algunos dobles enlaces, o algunos triples enlaces de materiales que podrían parecer tóxicos de primera intención, ¿no? Recuerden sus clases de química orgánica. Entonces estos materiales con estos grupos funcionales van a generar siempre
las mejoras de estos usos que nosotros tenemos. Y por tanto nosotros debemos siempre de tener en cuenta cuáles son las categorías que deben de tener los polímeros. Entonces de tarea van a buscar todas las categorías o todas las formas en que se categoriza primero un polímero, ¿ok? Y luego cómo se categorizan los biopolímeros, ¿sale? Y aquí es donde va a empezar nuestra primera gran discusión de los polímeros. ¿Qué sí es un polímero natural y qué no es un polímero natural? ¿Hasta dónde va a llegar un polímero natural al ser natural? ¿O hasta dónde un polímero sintético es un polímero sintético? ¿O hasta dónde un polímero natural es un polímero sintético? Y aquí nos vamos a detener un poco ya que estemos viendo la clase. ¿Ok? Una vez que hemos visto hasta dónde sí y hasta dónde no, una de las categorías principales o de las categorizaciones principales que nosotros tenemos en biomateriales es polímeros naturales en la naturaleza, o polímeros naturales, polímeros provenientes de bases sintéticas o polímeros que existen en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, literalmente en el organismo humano. Y a estos también se les puede conocer como polímeros orgánicos. ¿Vale? Y entonces vean que tienen polímeros muy comunes, celulosa, almidón, silicatos, algunos cerámicos, porque los polímeros no nada más son polímeros orgánicos, también puede haber polímeros inorgánicos del tipo silicato o fosfato. ¿Sale? Las ligas, ¿no? En los polímeros sintéticos, unos de los que ya conocen mucho, el Kevlar, el teflón, el polietileno, el nylon, materiales que ustedes utilizan casi siempre en su andar diario. Y polímeros en los polímeros orgánicos, bueno, pues el ADN y el ARN tienen muchísimo interés en nosotros. Aparte de las proteínas y los polisacáridos que normalmente pueden ser vistos desde el punto de vista de los polímeros naturales. Entonces, siempre que ya hemos discutido cuál es un polímero natural y qué no es un polímero natural, entonces nosotros tenemos que ver sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas de los polímeros naturales versan en la facilidad de la estructura que nosotros tenemos en cualquiera de los polímeros naturales, y esta siempre va a ser muy similar a las estructuras que nosotros tenemos en el organismo, ¿sale? Y esta ventaja por sí misma nos permite tener una fácil integración del material con el huésped. ¿Por qué? Porque van a ser muy similares, entonces eso quiere decir que las va a reconocer casi como propias. Esto no quiere decir que no tengan fallas o que no puedan tener rechazos o alguna de este tipo de cuestiones, ¿sale? Pero siempre su ventaja va a ser esa, tener una fácil integración dentro del organismo. Desventajas. Nosotros no podemos tener materiales iguales si nosotros no tenemos a la misma fuente siempre. Entendámoslo de la siguiente manera. Si nosotros nos vamos a un material muy común como es la celulosa, no es lo mismo tener una plantita, una rosa que siempre va a tener florecitas y sus tallos y todo esto, ¿sale? A tener un roble o a tener un pino, ¿ok? Los dos tienen celulosa, los dos tienen diferente cantidad de celulosa y diferente calidad de celulosa. Eso implica que aunque sea celulosa, no vamos a tener siempre la misma cantidad ni la misma calidad de esto. Esa es una gran dificultad en los polímeros naturales. ¿Por qué? Porque aquí nosotros siempre vamos a estar dependiendo de dónde lo vamos a tener para obtener calidad y cantidad. ¿Sale? Calidad y cantidad. Y esto, a su vez, nos conlleva al siguiente problema.
Las propiedades mecánicas que tienen todos los polímeros naturales siempre tienen bajas propiedades mecánicas, sobre todo cuando estos adquieren tantita agua, cuando se hinchan. Una vez que los polímeros naturales se hinchan, las propiedades mecánicas se abaten casi por completo. ¿Vale? Dependemos de la fuente también para asegurar la remoción de patógenos. Una vez que hemos asegurado esta remoción de patógenos por cualquiera de las vías de esterilización, entonces es más fácil utilizarlos. Y como les decía, nunca, por muy parecidas que sean las estructuras que tenemos, ¿sale? Van a ser totalmente compatibles. Entonces el sistema inmune las puede reconocer como cuerpos extraños y hacer que los polímeros naturales fallen. ¿Vale? Y si esto falla, bueno, pues entonces el polímero natural no surte el efecto necesario. Por eso tiene muchas desventajas, aunque su mayor ventaja, como siempre, sea esta similitud química. A diferencia de los materiales sintéticos. Los materiales sintéticos tenemos, como son casi todos ellos derivados de la fabricación o producción de petróleo, entonces nosotros tenemos fácil producción en masa. Tenemos mucha producción para que nosotros podamos trabajar. Como no son materiales que requieren o que vienen de productos naturales, entonces su forma de esterilización es mucho más sencilla que cualquiera de los demás polímeros naturales. Y así como nosotros tenemos diferentes cosas o diferentes fuentes en los polímeros naturales, en los polímeros sintéticos nosotros podemos ajustar las propiedades físicas, químicas, mecánicas, degradativas, oxidativas y todas las propiedades dependiendo de su método de síntesis. Entonces, nosotros vamos a tener todo esto como desventaja. ¿Cuáles son las dos como ventajas, perdón? ¿Cuáles son las dos desventajas que tenemos? La primera, pues como no son polímeros obtenidos de una fuente orgánica y más bien son polímeros sintéticos, como ya lo tuvimos que haber discutido, ¿no? Entonces, nosotros, estas estructuras químicas no van a ser similares y no van a estar actuando o interactuando por completo en los tejidos, ¿no? Y normalmente pueden ser reconocidos como agentes extraños y, ay, perdón por las faltas de ortografía, pero esto va a impedir que que los materiales generen en sí todo el beneficio, porque puede estar interactuando o interfiriendo con alguno de los procesos de sanación o de cicatrización del organismo mismo ocasionados por el implante o por el material de implante. ¿Sale? Y la desventaja más grande de todos es que algunos no han sido aprobados por la FDA. Como ustedes vieron en la unidad número 2, esta regulación de la FDA es la más aceptada en el mundo. Entonces eso nos va a permitir forzosamente que si nosotros tenemos un material y este material está aprobado por la FDA, es muy posible que nosotros podamos utilizar este material sin problemas. Pero si no está aprobado por la FDA, entonces nosotros no vamos a tener la capacidad para trabajar. Y entonces si nosotros trabajamos estos polímeros, es muy sencillo entender que nosotros podamos trabajar más los polímeros sintéticos que los polímeros naturales. Existe una frase que dice que sin polímeros naturales no hay vida. Y esto es muy sencillo y es muy simple. Si nosotros no tuviéramos polímeros naturales, entonces no existirían plantas, y si no existirían plantas no existiría vida porque no existiría oxígeno. Entonces ahí se hace la cadena, ¿sale? Pero, buenamente o malamente, a partir de la Segunda Guerra Mundial, la creación de los polímeros sintéticos lo que nos vino a dejar es calidad de vida.
Entonces esta frase termina con que sin polímeros naturales no habría vida, pero sin polímeros sintéticos no habría calidad de vida, ¿no? Y esto es muy sencillo y muy fácil. Los polímeros sintéticos que vinieron a revolucionar a partir de la Segunda Guerra Mundial han hecho mucho más fácil nuestro andar sobre este mundo. ¿Por qué? Porque nos han venido a traer algunos beneficios adicionales que no teníamos nada más con el uso de cualquiera de los tres principales, ¿no? Metálicos, cerámicos y los polímeros naturales, que éramos los que conocíamos, en especial la madera, ¿vale? Pero entonces ahora tenemos toda esta cantidad de polímeros sintéticos ocasionados o obtenidos a partir de la síntesis del petróleo, de la refinación del petróleo. Y esto nos va a ayudar mucho porque nosotros podemos utilizar estos polímeros sintéticos en muchísimas mayores aplicaciones. Y entonces, así como hay polímeros naturales, los polímeros sintéticos pueden dividirse en tres categorías: polímeros biodegradables, polímeros estables y polímeros estímulo-responsivos, ¿no? Vamos a ir viendo casi cada uno de estos en las siguientes clases. Por ahorita, muchachos, su tarea va a ser, de estos polímeros sintéticos que están en esta diapositiva, encuentren cuál es la aplicación que vamos a estarle dando como biomateriales. ¿Ok?